hermanas, queridos jóvenes, jovencitas, queremos extenderles una bienvenida a esta conmemoración o celebración de los 50 años de seminarios e institutos en el área Sudamérica Sur. Agradecemos mucho a quienes han participado en la preparación del video que dio comienzo a esta transmisión. Y también agradecemos sobremanera al presidente Benjamín de Hoyos del área Sudamérica Sur, a su esposa, la hermana Evelia de Hoyos, quienes me sucederán, y finalmente a un coro de jóvenes del Instituto de Buenos Aires, quienes darán finalización a esta presentación. Junto con esta bienvenida quisiéramos reconocer, agradecer, recordar y homenajear a tantos buenos hermanos y hermanas que a lo largo de los 4 países que conforman nuestra área comenzaron la implementación de los maravillosos programas de seminarios e institutos en nuestras tierras. Seminarios comenzó en el año 1912 en los Estados Unidos y el programa de instituto en 1926. Según los registros oficiales del SEI, los primeros programas de instituto llegaron a través del Uruguay en 1967 y hace exactamente 3 años celebramos este acontecimiento con un devocional en el Instituto de Montevideo. Estos registros también indican que en el año 1970 se completa la implementación del programa en Uruguay, comienza en la República Argentina. Hacia 1971 comienza a llegar seminarios al Paraguay y en 1972 finaliza la implementación de los programas con el Instituto en Paraguay y ambos programas en la República de Chile. Y junto con eso, estimados hermanos y hermanas y queridos jóvenes, nos gustaría compartir la visión profética que está indicada en el objetivo que ha diseñado, señalado e indicado la Mesa de Educación de la Iglesia que preside la primera presidencia y que sugiere a todo maestro, empleado, voluntario, supervisor, líder y a cualquier asociado a seminarios e institutos de que nuestro propósito es invitar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a entender y confiar en las enseñanzas y en la expiación de Jesucristo, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse ellos, sus familias y los demás para la vida eterna con su Padre Celestial. Y en este sentido queremos rendir homenaje y gratitud a todos los maestros, supervisores que a lo largo del área, desde los años 60 y 70 hasta hoy, 2020, han enseñado, enseñan y enseñarán el Evangelio puro de Jesucristo a nuestros hijos. Queremos agradecerles a ellos y ellas que son el pilar sobre la cual descansa esta maravillosa iniciativa de que se enseñe religión pura cada día a los jóvenes de seminario y cada semana a los jóvenes adultos en edad de instituto. Quisiéramos también agradecer a los padres, a las familias, a los familiares de estos maravillosos maestros y extender nuestra gratitud a los líderes de la Iglesia, a los líderes del sacerdocio y a los líderes de las organizaciones auxiliares que contribuyen, apoyan y en consejo procuran bendecir la vida de cada vez más jóvenes. Quisiera mencionar a los jóvenes en edad de seminario nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por todo lo que ustedes hacen. Y en esta maravillosa época, desafiante, emocionante al mismo tiempo, quiero agradecer a maestros, líderes, padres y a ustedes jóvenes por haber aceptado este desafío del COVID-19 y aún así, utilizando todos los recursos disponibles, con experiencias milagrosas por doquier, están aprendiendo el Evangelio. Esto es maravilloso y es grandioso. Permítanme sugerirles, en broma y en serio también, que queremos ver sus rostros, que donde la conectividad funcione, enciendan sus cámaras
y dejen que sus maestras y sus maestros los vean, los saluden y les extiendan su cariño a la distancia, pero bien cerca. Quisiéramos desafiarles también a continuar aprendiendo el Evangelio y a ser un medio que el Señor ha preparado para extender esta invitación a todos los que aún no participan. No hay razón, ninguna razón, para que un jovencito de 14 a 17 años en nuestra área quede sin el programa de seminarios. Tenemos todos los recursos y la capacidad de adaptarnos a todas las necesidades para llegar a cada uno. Finalmente, hermanos, queridos jóvenes adultos, quisiéramos agradecer, felicitar de la misma manera que a los más jovencitos la capacidad que han tenido para adaptarse a estos nuevos tiempos. Quisiéramos agradecerles y felicitarles por aceptar esta modalidad virtual para aprender el Evangelio, por la disciplina, el amor y el deseo de seguir aprendiendo el Evangelio puro de Jesucristo, y también a través de las Escrituras y de la palabra de los profetas. En el libro o la segunda epístola de Timoteo, jóvenes, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo, querido joven adulto, quisiera extender esta invitación de Pablo y también hacerte saber que estamos entrando en una nueva era en el instituto, que a través de la Mesa de Educación y la Administración y los hermanos coordinadores y directores a lo largo del área, estamos trabajando mucho en una nueva iniciativa que se llama Innovando en el Instituto. Reconocemos que nuestra organización debe ayornarse a tus necesidades. Reconocemos que la doctrina y los principios del Evangelio nunca van a cambiar, pero sí nos encantaría tener un lugar para cuando la normalidad regrese a nuestras vidas, un lugar donde puedas sentir un espíritu de conversión, de relevancia, un espíritu de pertenencia, y que verdaderamente sea un lugar accesible para que tú puedas aprender el Evangelio. Y con este compromiso nuestro quisiera terminar dejándote el compromiso de asumir tu rol en el aprendizaje del Evangelio y de buscar diligentemente la palabra de Dios a través del Espíritu, de la oración, de la constancia en el estudio, para que verdaderamente puedas poner a prueba las Escrituras y la palabra de los profetas. Comparto mi testimonio, mi gratitud por tantas buenas personas que han hecho posible esta maravilla de llegar a miles y miles de jóvenes a lo largo del área y de bendecir después de 50 años más de 3 o 4 generaciones de miembros de la Iglesia. Comparto mi seguridad de que esta es la obra de Dios, dirigida por el Señor Jesucristo a través de profetas inspirados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, queridos jóvenes, me gustaría compartir con ustedes mi experiencia personal con seminario e instituto. Cuando los misioneros empezaron a enseñarnos las lecciones a mi madre y a mí, yo tenía 16 años. Nos invitaron a asistir a la iglesia y al hacerlo, leí un letrero que invitaba a los jóvenes a inscribirse en seminario. Ese año se estudiaba el Nuevo Testamento. Pregunté qué era seminario. Me explicaron, me interesó y me inscribí. Así que antes de ser miembro de la iglesia, fui alumna de seminario en el año 1973. 3 semanas después de eso, mi madre y yo nos bautizamos. Las clases de seminario me enseñaron acerca del Salvador y su misión redentora a favor de todos nosotros. Aprendí de la iglesia que él organizó con apóstoles y profetas. Mi testimonio se fortaleció e incrementó, porque estaba ahora basándose en la doctrina y el conocimiento del Evangelio.
y no solo en la respuesta inicial a la oración que los misioneros me habían animado a hacer, preguntando a Dios si la iglesia era verdadera y si el libro de Mormón era la palabra de Dios. Estaba agregando a ese testimonio inicial experiencias espirituales diarias al estudiar seminario todos los días. Aunque en ese tiempo todos hacíamos estudio individual supervisado y nos reuníamos con el maestro solo una vez a la semana, se nos animaba a estudiar tanto las escrituras como el manual de seminario todos los días. Las clases de seminario también me dieron la oportunidad de hacer buenos amigos en la iglesia, quienes me aceptaron y me amaron. Me fortaleció mucho ver a otros jóvenes como yo vivir el evangelio con fe y valor. Nunca me sentí sola o extraña en la iglesia como miembro nuevo. Estoy muy agradecida con mi maestro de seminario, el hermano Moisés Ortiz. Han pasado ya 47 años y sus enseñanzas aún influyen en mi vida. Puedo recordar el espíritu que sentía en las clases, su amor e interés por cada uno de nosotros y su habilidad con las escrituras. Era algo que yo admiraba mucho. Para mí, lo más poderoso que él tenía era su testimonio personal de Jesucristo y cuánto lo conocía y lo amaba. Agradezco que he tenido la oportunidad de ser maestra de seminario, incluso de mis propios hijos, de los menores. Años después, justo al casarnos, mi esposo recibió la oportunidad de trabajar como un coordinador de seminario e instituto, lo cual nos llevó a vivir a otra ciudad. Fuimos ahí con mucho entusiasmo, ya que yo sabía la bendición que era seminario en la vida de los jóvenes, porque lo había sido en la mía, y deseaba esa misma bendición para cada uno de los jóvenes en la iglesia. Como estábamos recién casados y todavía no teníamos hijos, pude acompañar a mi esposo cada mes a visitar las diferentes estacas de su región, lo cual nos hacía viajar 1000 kilómetros de ida y otros 1000 kilómetros para volver a casa. Era un tiempo en que se hacían evaluaciones mensuales a los jóvenes y nos encantó ver el crecimiento espiritual que ellos tenían gracias al programa. Después fuimos a vivir a otras varias ciudades en México y para entonces nuestros hijos estaban naciendo. Aún así, acompañábamos a mi esposo a esas evaluaciones de seminario que se llevaban a cabo los sábados en las estacas y en días de entre semana en algunas ramas alejadas de la ciudad principal, con personas dedicadas principalmente al campo, a criar vacas y gallinas, y para nuestros hijos era una aventura. Aprendieron muchas cosas con esos fieles miembros de la iglesia. Llegamos a amarlos mucho y ellos a nosotros. Toda la rama participaba de esas actividades de seminario con mucho entusiasmo. Sé que cuando nos reunimos y tenemos experiencias espirituales, nuestros corazones se entrelazan con unidad y amor el uno para con el otro, porque el Espíritu Santo lleva la palabra y el amor de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón. Años después asignaron a mi esposo para ser un director de instituto en la Ciudad de México. Para entonces ya teníamos 6 hijos y me pidió que enseñara una clase de instituto en la que muy pocos estaban interesados en inscribirse. Hablaba del matrimonio, así que todos subían un poco de eso. Así que empecé con 7 alumnos y terminé con casi 70 alumnos y lo hice por varios años. Llegamos a tener 200 alumnos en ese instituto. Teníamos muchas y diversas actividades con ellos y nuestros hijos se involucraban también por la facilidad que teníamos de vivir a una cuadra del edificio del instituto. Así que para los jóvenes de instituto éramos toda la familia participando. Había un sentimiento de familia y amor entre todos. Con el correr de los años, ha sido muy reconfortante encontrar a nuestros alumnos de seminario e instituto por todo el país de México, con sus buenas familias y sirviendo al Señor en diversas maneras. Conforme cada uno de nuestros 6 hijos fueron llegando a la edad de asistir a seminario, disfrutaron mucho de por fin participar como alumnos en aquello en lo cual siempre estuvieron involucrados. Todos tienen testimonios fuertes. Los 6 graduaron de seminario y de instituto y algunos de ellos han sido maestros tanto de seminario como de instituto. Nuestros 5 hijos varones
sirvieron misiones de tiempo completo y los 6 se casaron en el templo. Hasta el día de hoy, y esperamos que por siempre, todos son activos y fieles al Señor y encuentran gozo en ello. Ahora nuestros nietos mayores empiezan a participar en seminario e instituto. Yo les testifico que por estudiar las Escrituras todos los días de nuestra vida, especialmente el Libro de Mormón, y nos esforcemos por vivir de acuerdo a lo que aprendemos, tendremos derecho a la influencia del Espíritu Santo. Estoy muy agradecida de que aprendí esto a los 16 años, como un miembro nuevo de la iglesia. Aprendí a amar las Escrituras. Aprendí y testifico que hay mucho poder espiritual en la palabra de Dios. Hay verdad y luz. Al meditar en la pregunta del presidente Russell M. Nelson de cómo escuchamos al Señor, lo primero que vino a mi mente fue al estudiar las Escrituras, porque el Espíritu viene de inmediato y puedo escucharlo. Testifico en este año de bicentenario de la primera visión de José Smith, que toda la restauración se inició porque un joven de solo 14 años, quien estudiaba las Escrituras, supo que podía poner a prueba la virtud de la palabra, y Dios inició la restauración del Evangelio de Jesucristo a través de él. Queridos jóvenes, pregúntense, si yo estudio las Escrituras todos los días, ¿qué gran obra podría iniciar Dios a través de mí en estos últimos días, en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo? Recuerden el llamado del presidente Nelson a ustedes de enlistarse en el batallón de jóvenes del Señor para recoger al Israel disperso de ambos lados del velo. Les testifico que Él es el profeta del Señor para este tiempo. Testifico que gracias al estudio de las Escrituras, nuestra fe en Jesucristo aumenta, así como nuestro deseo de ser más semejantes a Él y permanecer en la senda de los convenios. Descubrimos que sí podemos permanecer asidos fuertemente a la barra de hierro para poder atravesar los vapores de tinieblas hasta llegar al árbol y participar del fruto como familia, o sea, entrar a la vida eterna con nuestro Padre Celestial y su Hijo, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Testifico de su amor por nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Queridos hermanos del sistema educativo, maestros, alumnos, padres que están en esta reunión seguramente también, estoy muy agradecido por la invitación del hermano Resek y sus compañeros de incluir algunas de nuestras palabras e impresiones que puedan ser parte de esta celebración de 50 años del sistema educativo en esta parte de la iglesia en Sudamérica. Qué maravilloso es que ya tengamos 50 años con la bendición de estudiar las Escrituras de esta manera. Seguramente ha sido una de las razones por el crecimiento de la iglesia, la fortaleza de muchos testimonios, el envío de muchos misioneros y muchas ordenanzas en los templos en esta área. Les bendecimos y les felicitamos por ser parte de esta magnífica obra. Quiero seguir invitándolos a todos ustedes, sobre todo a los jóvenes, que en este tiempo maravilloso que vivimos, a pesar de ser desafiante y lleno también de oportunidades, debemos reconocer que cada desafío es una oportunidad para que sigan con mucha determinación el estudio de las Escrituras con la ayuda de sus maestros y de la iglesia. Me gustaría tan solo agregar algo a lo que mi esposa les ha compartido, que ha sido una experiencia en conjunto. Y me gustaría ampliar un poco el concepto del recogimiento de Israel en este tiempo, y que tiene que ver tanto con la obra individual y la obra extendida que cada uno de estos alumnos del programa van a tener el resto de sus vidas. Hace poco menos de un año, el presidente Nelson, hablando a 65,000 miembros reunidos en un gran estadio en Phoenix, Arizona, hablaba de lo que realmente significa recoger a Israel. El presidente Nelson repitió su llamado a la acción con una invitación personalizada a un grupo que le escuchaba con creciente atención. Tengo una invitación para ustedes, dijo, que son el batallón del ejército del Señor para recoger a Israel en ambos lados del velo.
Entonces enlistó las promesas a Abraham hechas por Jehová del Antiguo Testamento hace 4000 años, de que el Salvador del mundo vendría a través del linaje de Abraham, que a Abraham se le prometió un incremento eterno o una posteridad tan innumerable como las estrellas, y que los descendientes de Abraham poseerían el sacerdocio de Dios y administrarían sus exaltadas ordenanzas, y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través del linaje de Abraham. Esto último se realiza, dijo, a medida que los misioneros llevan el Evangelio a través de toda la tierra. También se realiza a medida que la luz del Evangelio y el amor del Señor llenan la vida de todas las personas que lo aceptan. A medida que los hombres son ordenados y las mujeres son investidas con el poder del sacerdocio por medio de su actividad en el templo. Y a medida que los templos continúan llenando la tierra, dijo. Mis queridos hermanos y hermanas, estas promesas, primero dadas a Abraham y más tarde reafirmadas a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, quien llegó a ser Israel, son conocidas como el Convenio de Abraham y están disponibles a todos los hijos de Dios, dijo el presidente Nelson. Si estas promesas divinas están disponibles para todos ustedes, y hoy día lo están, qué poderosa bendición está disponible para cada uno de nosotros. Él siguió diciendo que la casa de Israel rechazó en aquel tiempo, en la antigüedad, las enseñanzas del Señor, persiguió a sus profetas en tiempos bíblicos. Jehová esparció a su pueblo a lo largo y ancho entre las naciones paganas a causa de eso, pero con una promesa de que un día serían recogidos de vuelta en el redil del Señor, dijo él, y ese día prometido es hoy. Citando la restauración del sacerdocio y sus llaves a través de mensajeros celestiales como Pedro, Santiago, Juan, Moisés, Elías y Elías el profeta, como una clave para reunir en una todas las cosas, el presidente Nelson hizo énfasis en las llaves de Moisés para el recogimiento de Israel y la restauración de las llaves con autoridad para sellar que trajo Elías. El libro de Mormón, añadió, sirve como una prueba tangible a todo el mundo de que el Señor ha comenzado a reunir a Israel y a cumplir el convenio abrámico. Contiene la plenitud del Evangelio y las enseñanzas de la expiación del Salvador, con sus dos principales y repetidos temas de Jesucristo y el recogimiento de Israel. Sí, el libro Mormón tiene estos tesoros dentro de él. El presidente Nelson planteó la pregunta entonces de cómo podemos reconocer que el recogimiento de Israel está hoy día en marcha. Y entonces mencionó 4 ejemplos, puntualizando cada uno con una frase repetida y muy significativa al final de ellos. Y con esto quiero terminar mi sugerencia, mi mensaje para ustedes. Él dijo, cuando ustedes se esfuerzan por convertir su hogar en un santuario de fe, lleno del aprendizaje del Evangelio, centrado en el hogar y apoyado por la iglesia, eso es el recogimiento de Israel. También dijo, cuando ustedes, padres, crean experiencias donde sus hijos pueden aprender a sentir el Espíritu del Señor, eso es el recogimiento de Israel. Cuando ustedes hacen historia familiar, sirven y adoran en el templo, cuando usan su tiempo disponible para acercarse a su Padre Celestial y a su Hijo, y para ayudar a alguien más a hacer lo mismo, eso es el recogimiento de Israel. Cuando ustedes ayudan a fortalecer los testimonios de otros, a medida que ustedes se arrepienten y ayudan a otros a arrepentirse también, cuando se involucran en sus comunidades y participan en esfuerzos por aliviar el sufrimiento, eso es el recogimiento de Israel. Yo podría añadir a estas palabras del presidente Nelson que
cuando ustedes se inscriben en los programas de seminario, instituto, cuando participan activamente, cuando aprenden y comparten sus testimonios y se preparan para ser misioneros y padres dignos y justos, cuando ustedes tienen fe en estas cosas que el Señor provee. Eso es también el recogimiento de la casa de Israel en este tiempo entre ustedes y aquí entre nosotros. Sé que todos nosotros somos de la casa de Israel y que somos de la iglesia restaurada del Señor, que está haciendo el recogimiento de la casa de Israel por todo el mundo. Sé que el Señor está entre nosotros, Él mismo, dirigiendo su obra por medio de profetas y apóstoles verdaderos. Sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio expiatorio nos bendice y nos sostiene todos los días. Y les prometo que los sostendrá a ustedes también y los ayudará a criar sus familias como se espera que lo hagamos, y que sigamos siendo testigos del Señor en estos últimos días a todo el mundo en preparación para su segunda venida. Les amamos por todo esto, los bendecimos y les dejamos este testimonio con todo nuestro amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh